Transporte activo continuado. ¿Bien? El transporte activo, entonces, es el transporte de sustancias a través de la membrana con energía. Para esto, la membrana utiliza unos aparatos que se llama la bomba de sodio, potasio, calcio, que utiliza ATP para botar el elemento hacia afuera. En este caso, es como un motor. Ustedes han visto el motor de agua. Puede ser que esté arriba, podemos sacar agua de un pozo, y es que está arriba, ¿no es cierto? Porque utiliza energía eléctrica. En este caso utilizamos energía ATP. Entonces fíjense, la bomba de sodio y potasio, el sodio afuera es 140 y adentro solamente tenemos 10 o menos. Entonces estos sodios que han entrado tienen que salir para mantener la cantidad de 140. Entonces la bomba tiene que vencer el gradiente. ¿El gradiente qué es? La energía cinética de las moléculas que tratan de meterse a la célula, porque hay 140 afuera, tratan de introducirse, ¿no? Es como si han ido todos al estadio, todos quieren entrar a ver el partido, un bollo de gente, y haya uno de ustedes, vamos a sacar afuera, pese al que está empujando, vamos a sacar al revés más bien. Así es la bomba de sodio, saca las moléculas de sodio con uso de ATP. Entonces, estas tres moleculitas lo va a sacar afuera, pese a que tenemos 140 que están empujando. De igual forma, el potasio va a entrar al interior celular, siendo que aquí tenemos un gradiente de 150. Entonces, para eso utiliza el ATP. Imagínense si no fuera eso. Si no fuera ATP, ¿qué pasaría con estos sodios? Se quedan adentro. Y la célula no solo tiene sodio, tiene calcio. También se queda adentro. ¿Y eso qué va a pasar? Aumenta los calcios. Aquí tenemos la bomba de calcio, ¿no? Igual también, con la ayuda de energía, saca fuera el calcio. La misma situación, la bomba de calcio. Vamos a ver. Por favor, quiero que entiendan este capítulo y vamos a hacer una buena práctica. ¿Ya? Tenemos el transporte activo secundario. Hemos avanzado al transporte activo primario, que es el uso de ATP. El secundario es con la fuerza acumulada. En una palabra, debemos trabajar al transporte activo primario, a la bomba de sodio, para acumular el sodio. ¿Quién mantiene los 140? La bomba de sodio, en el transporte activo primario. Ellos se esfuerzan a sacar y estos quieren entrarse. Entonces, lo sacamos afuera a todas las moléculas y ellos quieren volver a entrar. La energía cinética trata de introducir hacia el interior celular. Entonces, eso es aprovechado en el transporte activo secundario. El transporte activo secundario no usa energía ATP. ¿Qué utiliza? La energía de estos individuos que están tratando de entrar. Ellos están empujando en forma natural. Entonces aprovechamos eso y tenemos la proteína. Tiene dos receptores, uno para el sodio y otro para la glucosa. El sodio quiere entrar, entonces ocupa su lugar, su asientito, y la glucosa está también, digamos, hemos comido algo dulce, entonces en el intestino ocupa su lugar la glucosa. Una vez que los dos ocupan, esto se vuelca y lo mete a los dos. La glucosa y el sodio se introducen. ¿Y quién da esa fuerza? ¿Aquí ven ATP? No. ¿Quién da la fuerza? El empuje del sodio, que está en gran cantidad, que está empujando. Eso es todo. Por eso se dice que el transporte activo secundario utiliza la energía que ha producido el transporte activo primario, ¿ya? Pero no es ATP. Y eso es el cotransporte. Porque los dos se transportan al mismo lugar, de afuera hacia adentro, los dos entran. Y contratransporte es cuando uno sale y otro entra. En este caso, por ejemplo, el sodio igual está empujando siempre, introduce y esto no se activa. Su bisagra está con seguro, hasta que el calcio intracelular se conecta.
Cuando el calcio entra a la célula para una contracción, por decir, del músculo, tiene que salir luego de eso. Entonces, el calcio intracelular ocupa su lugar. Y cuando ocupa su lugar, activa la proteína porque afuera ya está conectada, ya está ocupando el sodio, que tiene un gradiente. Una vez que los dos están así, esto simplemente da la vuelta y listo. El calcio se va allá y el sodio entra adentro. Eso es lo que hace. Ese juego de bisagras es hermoso para el que quiere bioquímica. Estudien bioquímica, cómo funciona el contratransporte. Y así como les digo, aquí está ganando uno y otro, el sodio ocupa, el otro ocupa. Una vez que está, se da la vuelta, uno entra, el otro sale. ¿Listo? Esa configuración molecular, ese cambio de configuración es hermoso, pero no vamos a avanzar, eso es bioquímica. Pero está entendido, contratransporte cuando uno entra y el otro sale. ¿Y cuál es la fuerza? No es el ATP. ¿Es la fuerza cuál? El gradiente que está empujando. Eso es todo. Por favor. Igual sucede con el hidrógeno en el siguiente. Cualquier pregunta, levanta la mano. Tenemos los canales de membrana. Aquí vamos a tocar las acuapurinas y los canales iónicos. Las acuapurinas, fíjense, dejan pasar agua. Entonces, son canales que son tan pequeñitos que solamente agua puede. El sodio, potasio, nada puede, solamente agua. Y tenemos los canales iónicos que dejan pasar iones, sodio, potasio, calcio, cloro, o sea, van a entrar por sus canales específicos. Y vamos a ver aquí cómo se abren. Porque estos canales están cerrados. No cualquiera, cuando quiere le da la gana, no. El único, el potasio, que tiene más permeabilidad, pero los demás tienen que tener su estímulo para poder entrar. Entonces, en general, las acuapurinas están abiertas, pero hay acuapurinas facultativas que solamente se abren cuando el cuerpo los requiere. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Las acuapurinas vienen, solamente les he mencionado esto, les cuento que siguen apareciendo más tipos. Es un resumen del resumen, es una fisiología light. Tenemos la acuapurina 0, ACUP, ¿no? ACUP, perdón, ACUP 0, ACUP 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahora, la 0 está en el cristalino, está en el ojo, está activado por el pH y el calcio, el aumento del calcio intracelular. Se activa, abre y entonces ya se fluidifica, en este caso el cristal. La acuapurina 1 está en el túbulo proximal y segmento descendente del asa de Henle, está en el riñón. Ese no es facultativo, siempre está actuando, siempre está abierto para absorber ¿qué? Agua. Nosotros orinamos después de que las acuapurinas han sacado todo el agua necesario y lo que no sirve lo elimina. Eso hace la acuapurina 1 en el riñón. Entonces actúa siempre, ahí no utiliza ningún estimulante ni nada. Pero la acuapurina 2 y 3 actúan con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que está, fíjense, se llama también vasopresina. Fíjense, aquí está el túbulo colector de la nefrona, por aquí está, la orina está yendo, y la acuapurina 2, que es la facultativa. ¿Qué quiere decir facultativa? Que solamente con estímulo, con orden puede abrirse, si no, no. Está cerrada y la orina está saliendo. Pero cuando es necesario, por ejemplo, si ustedes están haciendo un día caluroso y sobre eso no han tomado agua, y bueno, ya necesitan agua, no han tomado agua, entonces ¿qué hace? Se utiliza el riñón. Todo lo que pueda del agua va a absorber. ¿Dónde? En los túbulos, en este caso, el ascendente, ¿no es cierto? El distal va a estar ahí la acuapurina 2, el distal y colectores renales. Ahí va a abrir que abre y se entra el agua. Entonces, orinan poquito, pero bien concentrado. Amarillo. ¿Eso por qué? Porque no han ingerido agua. Todo lo demás se lo ha absorbido gracias a la acuapurina. En este caso, la antidiurética es la hormona
anti, ¿qué quiere decir? Diurética, ¿qué quiere decir? Antidiurética, que impide la diuresis. Por eso es poquito se orina. La antidiurética es una hormona que también se llama vasopresina, porque provoca también vasoconstricción. Y esta hormona, por ejemplo, cuando uno se embriaga, creo que todos los hombres, no sé las mujeres, pero siempre en las promociones, los jóvenes como nunca han bebido, ahora sí voy a beber. ¿Y qué pasa? Antidiurética. Toman y orinan, toman y orinan más de la cuenta, se deshidratan, porque la antidiurética inhibe, ¿no es cierto? El alcohol inhibe la antidiurética, entonces no hay quien impida directamente esa orinación, ¿ya? Y la coprina 5 está localizada en las células sudoríparas lagrimales salivales. Entonces, cuando ustedes están llorando, se activa la apertura de la coprina. Sí. También cuando hay calor se activa para que salga el sudor. El agua que tenemos no se activa cuando hay frío, más bien se cierra. Pero la vasodilatación y la salida de agua por las glándulas sudoríparas está dada por la aquaporina 5. Entonces, esos son facultativos, dependen del estímulo. Pero la aquaporina 1, por ejemplo, eso sí o sí va a funcionar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La 4. Ahora, La 4. la aquaporina 4 se abre en la inflamación. Es utilizada para la absorción del edema cerebral que ustedes van a hacer la próxima semana. ¿Ya? No me van a decir la aquaporina se abre, no me interesa la aquaporina. Lo que vamos a ver es el aspecto funcional, biofísico que van a aprender. ¿Ya? La aquaporina cumple su papel que debe cumplir, pero estamos hablando aquí de células que tienen ese canalcito de agua. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a ver. Vamos a ver la activación de los canales proteicos. Fíjense, tenemos los canales activados por voltaje, son los iónicos, y los canales activados por ligando. Los activados por voltaje es sencillo, por favor, no se hagan, se confunden, se aplazan con esa pregunta tan sencilla. ¿Qué pasa? Normalmente el sodio está en cualquier cantidad afuera en el electro, y eso da positividad, adentro es negativo. El canal de sodio está cerrado por fuera porque están queriendo meterse, como no está cerrado, lo siento mucho. Pero el de adentro está abierto. Entonces, cuando hay un estímulo de voltaje, algo que abra la puerta, se abre la puerta, pero estímulo puede ser un pinchazo, energía eléctrica, ¿no? Que abre la puerta afuera. El sodio entra, se abre la puerta, el sodio entra porque hay mayor gradiente, entra el sodio y el sodio es positivo. Por tanto, en el interior celular es negativo, es una carga negativa. Entonces, cuando entra el sodio, cambia la polaridad en ese lugarcito del poro, en ese canal del sodio cambia la polaridad. Al cambiar la polaridad, el canal siguiente se abre. Entra el sodio, cambia la polaridad, el canal siguiente se abre, así como un dominó, todas las células se abren, uno tras otro se abre. ¿Está entendiendo? Eso es la apertura por voltaje, y eso vamos a avanzar todo el tiempo en neuro, ¿ya? Entonces, neuro utiliza sus nervios con la apertura de sus canales por voltaje, ¿ya? Ahora, neuro también abre por ligando ya no es por voltaje, por ligando puede ser, en el caso de neuro, un neurotransmisor. Tenemos cientos de neurotransmisores, pero también las hormonas. ¿Qué pasa? El canal, o el poro, el canal de la membrana celular, está cerrado, pero hay una llave que lo abre. Esa llave puede ser una hormona. Viene aquí la llave, entra a su lugar y lo abre, y al abrir, lo abre la puerta. Y entonces entra lo que debe entrar, digamos nutriente, digamos algún
alguna otra sustancia. ¿Ya? ¿Perdón? Glucosa e insulina. Glucosa puede entrar. La insulina Sería la funciona otra. como ligando, ¿ya? En este caso la hormona. En el caso de los neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? Abre y entra el sodio. O sea, son diferentes neurotransmisores, hormonas que abren, funcionan en el método llave-cesador. ¿Está entendido? Ya. Vamos a ver. Vamos a entrar a esto, de la cual va a ser la práctica la próxima semana. Esto tienen que entender bien porque es sencillo. Y yo sé que aquí hay gente que entiende bien, ¿no? Pero hay gente que le cuesta o no tiene interés o están distraídos. Por favor, atiendan. Depende, como les digo, de ahora y del lunes, porque no voy a terminar hoy. El lunes terminamos y el mismo lunes les voy a dar la práctica. Vamos a trabajar ya desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana vamos a trabajar en práctica el problema de esto. Entonces, entiendan, les conviene, porque es 100 puntos que se van a ganar entendiendo esto. Entonces, fíjense, tenemos líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Iso quiere decir igual concentración, hipo menor y hiper mayor concentración. Entonces, solución isotónica es cuando la concentración de las partículas disueltas en la solución es la misma de la solución con la cual estamos comparando. La solución con la cual comparamos es el plasma sanguíneo. Estamos en fisio, por favor, fisio humana. El plasma sanguíneo. ¿Y el plasma sanguíneo cuánto es? ¿Cuánto es nuestra...? Bueno, ya vamos a ir al curso. Entonces, tenemos nosotros el plasma sanguíneo 300 miliosmoles, es la concentración de osmoles. Y cuando esto es 300, entonces decimos isotónico, quiere decir que tiene la misma concentración osmolar. Si tenemos otra solución que es menor cantidad de osmoles disueltos, es hipotónico. Y si tenemos una solución que tiene más concentración de osmoles, decimos hipertónico. ¿Está bien? Es importante porque estas soluciones pueden mejorar, pueden dañar, pueden curar a nuestras células. Y tenemos nosotros en el mercado están los sueros que usamos. El suero de fuerza 5%, aquí tenemos uno, este suero fisiológico. Suero fisiológico es el suero isotónico, tiene la misma osmolaridad que nuestro plasma. Y tenemos el suero hipertónico. Entonces, cuando una persona está enferma, cuando llega al hospital, ustedes le van a colocar siempre suero, ¿cuál? Isotónico. Fisiológico, suero fisiológico, no se van a equivocar. No les va a hacer daño, porque nosotros tenemos esa osmolaridad, todos los hombres. Puede que sea alguna enfermedad grave, leve, no le van a hacer daño. Pónganle suero fisiológico. Pero estos sueros, el hipotónico y el hipertónico que tenemos también, son sueros que también colocamos, pero según el requerimiento que tenga el paciente. Si el paciente está con hipertonismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál de los sueros vamos a colocar? El hipotónico. Y si está con tiene una osmolaridad menor, hipertónico. Pero no es tan sencillo, porque vamos a ver ahora en el curso de la clase que la cosa es, aunque es tan sencillo entender, pero es grave la situación si no sabe manejar uno de estos osmoles. Tenemos que saber, ¿ya? Entonces, por eso quiero su absoluta atención. Entonces, vamos a ver a continuación qué pasaría con la célula si es que lo introducimos en una de estas soluciones. Aquí tenemos el glóbulo rojo que está
introducir un ambiente isotónico, hay equilibrio. ¿Por qué hay equilibrio? Porque la misma carga osmolar tiene el frasco. Y ahí metemos el glóbulo rojo, vivito y coleando. ¿Qué más no quiere el sapo que se le eche al agua? Nada, ¿cierto? Pero si lo colocamos en un suero hipotónico, el glóbulo rojo, ¿cuánto tiene de osmolaridad el glóbulo rojo? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 300 millomoles. No me pregunten, por favor, no me pregunten. 300 millomoles. En la práctica estamos revisando eso. Entonces, ahora vamos a ver pues, de dónde vienen los 300. Tiene 300. Y si nosotros lo colocamos un suero o un plasma o un líquido que tiene 200, ¿qué va a pasar? Esto no cambia, tiene 300 el glóbulo rojo, ¿ya? En el intracelular. Y aquí tiene 200, por decir, es hipotónico. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? ¿De dónde a dónde va a ir por atracción osmolar? ¿De dónde? Va a ingresar el agua de la célula. Va a entrar porque los osmoles intracelulares van a atraer agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar y se le edema intracelular. Y luego, si lo colocamos al hipertónico, al revés, el agua se va a salir y la célula se va a deshidratar y va a crenar, se va a morir la célula. En ambos casos, en este o en este, la célula va a morir. Entonces nosotros, como médicos, el primer añito ya de oficio, tenemos que aprender si eso está bien o mal, porque eso es lo que más cometen errores aquí. Y aquí, ¿por qué? Porque antes nosotros no teníamos licenciados en enfermería. Ahora hay, ya saben. Pero antes los enfermeros eran gente que no sabía, se ha dedicado simplemente a saber colocar sueros, y cuando después de una borrachera, y nosotros, ¿qué está con una borrachera? Siempre una persona está deshidratada y está con hipoglicemia, ¿no? Entonces le colocamos glucosa, le colocamos agua y esto usamos. Miren, vamos a ver, vamos atrás un momento. Nosotros usamos realmente este suelo usamos. Destroza 5. Al que le agregamos cloruro, que es cloruro de sodio y potasio. Entonces, con eso ya su osmolaridad lo completamos y el paciente con eso, el azúcar le recupera su hipoglicemia, los líquidos sodio y potasio lo normalizan. Entonces, el paciente después de una fasa, al día siguiente, ay, gracias doctor, ¿no ves? Pero como es azulito, por eso no, es feo. ¿Qué color es? ¿Qué color es? No es el color. Es lo que tiene el suero, eso tiene que fijarse. Varias veces me han dicho, he colocado un color rojo. No, tiene que fijarse lo que tiene, porque cada farmacia tiene diferente. Entonces, le han colocado esto, porque era enfermero, y como no sabe del clorurose, no le ha puesto el sodio, no le ha puesto el potasio, simplemente le ha puesto un suero hipotónico. Y si le pone otro y otro y otro, imagínense, nosotros tenemos 5 litros nomás de sangre. Y si está bien deshidratado uno tras otro, vamos a provocar el efecto que hemos visto en una célula. Lo que pasa es que esos pacientes salían muertos, amanecían muertos ahí, con su suerito ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos la osmolaridad, no usamos. Y ustedes tienen que saber. Si no saben la osmolaridad, se van a atrasar. Entonces eso, eso era para recordar. Entonces fíjense en lo que pasa. Ahora, estos dibujitos les he traído para que ustedes entiendan lo que pasa. Fíjense. Y mis dibujos están destinados a la gente que no sabe qué es osmolaridad. Este es un osmol. ¿Y cuántos osmoles tendrá? Cuenta. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay? 7. 7 osmoles. ¿Aquí cuántos hay? 22. Entonces quiero que entiendan. Si ponemos
una solución hiperosmolar con 22 miliosmoles o ponemos con una membrana semipermeable al lado, ¿no?, de otra solución con solamente 7 osmoles, el agua de los 22 va a traer el agua a este lado. Y fíjense cómo va a reducir, va a chupar el agua y esto va a aumentar el agua. Y esto es una membrana semipermeable. Ahora, quiero que aprendan a distinguir que cuando la osmolaridad no es tan dispar, por ejemplo, aquí tenemos solamente 10 fuentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miliosmoles. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 6, no, 7. Entonces, están variando 3. Entonces, hay paso de agua, pero es menor, poquito, porque la atracción osmolar no es muy, no hay demasiada atracción osmolar, porque la cantidad de osmoles son menores, lo que no pasa con esto. Cuanto más diferencia hay osmolar, va a haber más alteración de los medios que juntamos. ¿Está entendido? Más. Eso es, increíblemente eso no diferencia. Como hay diferencia, se ha muerto. No, muchas veces la diferencia es poco y todavía el paciente está vivo. Entonces, eso tiene que ver. ¿Alguna pregunta? Por favor, levantan la mano. No se queden con la... A veces estoy saliendo y al salir me preguntan. Y dígame, me dice, dos modelos. Ahorita pregunten, por favor, no después cuando les esté saliendo. Por favor, pregunten. Doctor, tomamos la medida de la osmolaridad. ¿Perdón? Tomamos la medida de la osmolaridad sobre el litro como equivalente a miliequivalente. ¿Cómo se le dice? No, miliosmoles. Miliosmoles. Y ahora vamos a hacer la práctica de la próxima semana con miliosmoles. Van a calcular y demás. En algunas partes del gaito sale como miliequivalente. Ya, pero cuando hablamos en dilución osmol, ya estamos diciendo que está en actividad esa partícula. O sea, mi equivalente puede ser que todavía no está activo en el aspecto osmolar, atrayendo. El valor puede ser, por ejemplo... ¿Es una unidad de solución? Bueno, hay esta diferencia, pero tienes que tener eso más que aparece en los libros. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Ya. Fíjense esto. Difusión y ósmosis se producen por la membrana celular. No se olviden que la membrana celular tiene poros, pero también la membrana vascular, o sea, la pared vascular, pero no la pared vascular de la aorta, de las humerales. No está traccionado, más bien está cubierto, porque la sangre que tiene es a gran presión. Se produce el intercambio de líquidos y hay poros con agujeritos en la microvasculatura. Ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense, si tenemos dos ambientes, A y B, ¿ya?, y este ambiente tiene osmoles y este no, entonces, y el osmol, atiendan por favor, es chiquito, puede pasar por los agujeros. ¿Se produce ósmosis o no? ¿Se produce ósmosis o no? ¿Se produce ósmosis? Se produce ósmosis, dice mi querido Sebas. ¿Quién dice lo contrario? Se produce difusión. ¿De dónde va a ser ósmosis? Fíjense, atiendan por favor. Estos tendrían que atraer, pero no se olviden, en una membrana semipermeable que no deje pasar los solutos, solamente el agua. Ahí se produce ósmosis. Cuando el agujerito es grande y deja pasar el soluto, se produce difusión. Entonces aquí se ha salido. ¿Por dónde? Por los orificios se han salido y ha distribuido los osmoles. 4 aquí, 4 aquí. No hay ósmosis. Lo que ha pasado es difusión. ¿Por qué? Por el orificio de la membrana semipermeable. Si la membrana el orificio es grande y deja pasar, ya no hay ósmosis, hay difusión del contenido. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya?
Ahora, otra cosa es, y esto es lo que quiero por eso distinguir ustedes, la difusión de ósmosis se produce, como tenemos en el plasma sanguíneo, no solamente solutos pequeños, sino grandes, pero hay una diferencia, fíjense. Si yo tengo en este ambiente solutos pequeños que pasan, pero solutos grandes que no pasan, los pequeños van a pasar y van a distribuir. Si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí va a haber 4, 4. Hubo difusión de los solutos pequeños, pero los solutos grandes no han difundido porque no pasan, quieren pasar y no pueden porque el orificio es pequeñito. ¿Está entendido? Entonces, estos van a hacer la diferencia. ¿Van a traer agua, sí o no? Sí. Va a haber eso ya es ósmosis. Entonces, aquí se produce difusión y ósmosis. No siempre en las membranas biológicas, en este caso de nosotros, no siempre solo es ósmosis, a veces es difusión y ósmosis. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos. El riñón, por ejemplo, tiene poros grandes que prácticamente todo difunde, hasta moléculas grandes salen ahí. Pero lo que estamos avanzando ahorita, la microvasculatura en general, tiene pequeñitos, no dejan pasar proteínas, sí, pero deja pasar moléculas pequeñas. ¿Ya? ¿Está entendido? Hasta aquí está entendido. Ya. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a pasar al problema. Aquí viene el problema. Fíjense, ¿dónde se produce el intercambio de agua entre el intracelular y el extracelular? ¿Dónde? En los capilares. Cuando yo estaba en fisiología en primer año, bueno, aquella vez era diferente también, al profesor le importaba un comino, que nosotros entregábamos nada, aquí en los capilares se produce. Yo pensé que los capilares estaban debajo de la piel solamente. Los capilares están en todo el cuerpo, fíjense, aquí tenemos el dibujito. No, esto es una microfotografía, miren, este es el brazo. Toda la mano está llena de capilares, todo el antebrazo. Esto es grasa, pero todo eso, el abdomen igual. Haríamos una figura, la cara, lleno. Inclusive ustedes pueden ver en las personas blanconcitas y que están, hasta ahí se notan sus vasitos ahí en los cachetes. Entonces la microvasculatura está en todo el cuerpo. Y a ese nivel, en los capilares, se produce el intercambio hídrico. Ahí el cuerpo, o sea, la sangre, difunde ¿qué? Los nutrientes, el oxígeno. Entonces las células reciben para alimentarse, pero también eliminan sus desechos. Esos son los capilares. Distribuyen el oxígeno, distribuyen los nutrientes, absorben los desechos. Viene por la arteria el oxígeno, los nutrientes, sale. ¿Dónde está bien? Fíjense, por la célula viene el oxígeno. Qué lindo, ¿no? Rutilante, has visto el oxígeno. Y aquí están las células que están queriendo respirar. Aquí están las células, ¿no? Entonces, llega por aquí el oxígeno, sale el oxígeno, respira la célula. No solo, también aminoácidos, vitaminas, proteínas, lo que hemos comido. Eso sale aquí al intersticio y las células reciben en el líquido extracelular y hacen la endocitosis, ¿no? La fagocitosis. Entonces, comen los nutrientes, las células, pero el oxígeno. Pero también eliminan ¿qué? CO2, urea, creatinina, el exceso de potasio, todo el exceso y su suciedad. ¿Qué es lo que? Fíjense aquí, rutilante, la sangre limpia y se vuelve una sangre oscura, porque esta sangre está lleno de detritos, CO2 y productos del desecho. Esta sangre azul está llena de eso. Entonces, ¿dónde se produce el intercambio? Es en la microvasculatura, en los capilares. Tenemos capilares arteriales que se dividen y se convierten en capilares venosos que reciben todo lo que la célula produce. ¿Está entendido? Ya. Ahora,
En los capilares, aquí en estos vasitos pequeñitos que estamos dibujando, que está en todo el cuerpo, ahí los poros son pequeñitos, ¿sí? Pero en esa pequeñez puede salir el sodio. Aquí está. Atiendan por favor. Estas son moléculas de sodio. Vamos a poner así. Moléculas de sodio, moléculas de sodio. Estos son moléculas de sodio. ¿Y qué pasa con el sodio? Se sale al intersticio. ¿Por qué? Porque el tamaño del poro es, para su tamaño es grande, o sea, se sale. Lo que no puede salir es las proteínas. Las proteínas están en los capilares y entran a los capilares aquí proteínas y salen proteínas, o sea, no hay intercambio. Las proteínas grandes, no los aminoácidos. Fíjense aquí, el sodio, parece doble, el sodio se sale y se entra, es como el dibujito que hemos hecho, ¿no? Hay difusión, en este caso de soluto, se sale por los poros porque el poro es grande. ¿Está entendido? Eso es vital que entiendan para el práctico del día. No les voy a perdonar, me hacen mal, les voy a poner 0. Tienen que haber entendido esto. Entonces, y lo mismo, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Quién detiene el agua? ¿Esto, el sodio o las proteínas? ¿Por qué? Porque no puede pasar. Porque el otro también se tiene, pero como se pasa, ¿qué vas a detener? Se sale, no se tiene ningún agua, pero las proteínas sí se tienen. Por tanto, en la microvasculatura, aquí en la microvasculatura, el hecho de que el vaso tenga líquido depende de las proteínas. Si no hay proteínas, se sale el agua. ¿Entienden, no? Y eso yo les he contado a ustedes ya que vivía porque no les viví, todo lo que cuento, lo que yo he vivido más. Tampoco puedo contar otro nuevo invento yo. Yo vivía en la Lancer ahí, a un lado, y yo tenía ahí varios drogadictos que estaban ahí drogando, ahí en los arbustos se drogaban, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, no había las casas que había. Y esos drogadictos no comían, todo era, así eran los tipos. ¿Y qué pasa? Salían en la mañana, bien respetuosos, por favor, un ayudito, un besito, salían apenas caminando. Les veía blancos, con su cara hinchada, sus manitos así, hinchadas sus manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Ah? Sí, pero a ver, una cosa que se van a acostumbrar ustedes, todo el mundo. No me preguntes, aunque te equivoques, por la falta de proteína. Mal te digo ya, pero ya. La falta ¿de dónde viene la proteína en nosotros? De los alimentos. Esos tipos no comían pues carne, huevo, leche, estaban más drogándose. Por tanto, han empezado a hincharse. Entonces, quiero que entiendan que el edema, este edema que sale intersticial, esto es extracelular, no es el edema que estamos viendo, que ahorita están todavía haciendo la práctica, es otro. Este está saliendo del vaso sanguíneo. No confundan. El año pasado me han dado prácticas en la cual me hacían salir con microvasculatura, nada que ver, no mezclen una con otra. Este es otro tipo. O sea, aquí me está saliendo el sodio, lejos de detener, se sale, más bien contribuye. Ahora volvamos atrás, por favor. Volvamos. Ay, pensé que estaba. Que ya me acostumbre. Fíjense. Esto, vamos a volver atrás un momentito. Ahí. Atiendan, por favor. Atiendan. Si yo tengo estos dos, ¿ya? Y se ha difundido el sodio, y pongo más sodio, vas a entender si yo pongo más sodio aquí. Si yo pongo más sodio aquí, más moléculas de sodio pongo.
¿Vas a detener o se va a pasar? ¿Qué va a pasar? No irá a pasar más el agua. Se va a pasar al otro lado, no vas a detener nada. ¿Entiendes? Y esto que se está produciendo en este dibujo, que es biofísica pura, sucede en nuestro cuerpo porque nosotros tenemos leyes biofísicas. Igual esto se produce en los capilares, se produce lo mismo. Nosotros solo vamos a detener lamentablemente por la cantidad de proteínas. Entonces, si es que una persona está edematizado, primero tienes que pensar, uno, que no está comiendo. No, bueno, ahí viene, no lo voy a hacer pensar, me van a pensar ustedes la próxima semana. Quiero pensamiento, quiero que craneen, ¿de dónde más viene la proteína de aquí? Investiguen dónde se produce la proteína, qué necesita para producirse. Todo quiero que piensen, esa es la práctica, eso es la competencia que ustedes tienen que tener. Y no sé, ya voy a ver, ya después del examen voy a ver quiénes son los que no tienen interés. Pero les digo de antemano, no los conozco todavía. Por favor, pónganlo interés, porque fisiología es medicina, eso es grave. Fallen no quiero menoscabar, ¿no?, todos los demás, pero no fallen aquí, esto es su carrera, esto es lo que tienen que aprobar. Los otros tal vez hasta se aplacen, pero esto no, tienen que aprobar sí o sí. ¿Está entendido? Ya. Entonces, aquí está todo, ¿no? De las proteínas, de dónde viene, por qué, un resumencito que ustedes tienen que saber de memoria, que eso vamos a tomar la teoría. Cualquier pregunta me levantan la mano. Ahora, dentro de las proteínas, la que tiene prácticamente la hegemonía de mantener la osmolaridad a nivel del capilar, mantener la luz con agua, o sea, el vaso está circulando con agua normal, gracias a la proteína, por la albúmina. Entonces, fíjense, tenemos la albúmina y está la albúmina circulando. No solamente esa es su función, le he puesto ahí las funciones que tiene también, trasladar medicamentos, hormonas, es otra cosa. Pero aquí, en la microvasculatura, en los capilares, mantiene el agua intravascular. Mantiene. Si no hubiera la proteína, se sale el agua. ¿Está entendiendo? Ya, ahora, esto van a ver. Aquí vemos la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? La presión oncótica es la presión osmótica ejercida por las proteínas. Es lo mismo que la ósmosis, pero en este caso ejercida por las proteínas. También se llama presión coloidosmótica. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un valor de 5.4. Estos jóvenes, estos toditos tienen ahorita 5.4. Pero si yo viera un joven hinchado su pie y también queriendo aprender medicina, ¿ustedes creen que su proteína estaría bien? No, porque el edema, eso va a tener que ser la próxima semana. Quiero que diferencien qué tipos de edema hay. Uno puede ser por falta de proteína, otro por presión intraocular, otro por inflamación. Tienen que diferenciar. Eso es fisiología pura. No les voy a hacer nada de patología. Ustedes van a diferenciar cuándo es por impresión hidrostática, cuándo es por presión coloidosmótica, cuándo es por falta o por exceso. Tienen que saber. Entonces, eso me van a... Esta próxima semana va a ser vital. ¿Ustedes pasan el martes o el lunes? El martes vamos a terminar esto de líquidos electrolitos. Tienen que dominar para hacer la práctica bien. La práctica va a ser bonita. Me van a hacer alucinar a mí. Si yo voy a ver... Yo cuando veo prácticas que son excelentes, empiezo igual que los drogadictos. Qué lindo, qué explicadito, uno esto, uno 100. Pero veo unas prácticas, ay Dios mío, parece que lo han hecho una hora antes, un garabato, y hay con respuestas que no se entienden. Entonces no me culpen si no estamos mal. Entonces, presión oncótica. Fíjense, tenemos albúmina, el valor normal, y aquí tenemos las moléculas de albúmina circulando.
La albúmina siempre va a traer el agua al intravascular. Estamos hablando del capilar. Como la albúmina mantiene, entonces vamos a ver una persona sana, porque tiene una buena circulación, no se sale el agua, ¿no? Si no se sale el agua, mantiene el volumen. La osmolaridad tiene que ver mucho con el volumen intravascular. Si no tengo volumen es porque no tengo osmolaridad. O no tengo presión, que también van a diferenciar, pero en este caso, si no hay osmolaridad se pierde. ¿Por qué? Porque fíjense en este caso. ¿Cuántas moléculas tiene de proteínas? 3, allá cuánto había, un montón, 5.4 por. Aquí fíjense, tenemos estas pobres, este es un drogadicto. No, un enfermo, no tiene drogadicto. Entonces, como no tiene proteínas, las moléculas de sodio que estaban ahí, ¿qué creen que ha pasado? Se han salido. Aquí estaba la unidad, hasta aquí ya. Se están saliendo por los poros. Estos son los únicos que están atrayendo el agua. Es poquito lo que atrae. Entonces, reduce el volumen. Fíjense aquí el volumen de la sangre. Y aquí el volumen pequeñito. Y esto se suma porque en los capilares se vuelven vénulas, venas, y la vena que debió ser así, una veninga que apenas tiene contenido, porque no tiene osmolaridad, en este caso coloidal. Entonces fíjense, si nosotros tenemos menor cantidad de proteínas, esta agua se va a salir al intersticio, ¿cierto? Se sale al intersticio y ¿qué pasa? El volumen, fíjense lo que ha disminuido la luz del vaso. Cuando sumamos los vasos que están volviendo al corazón, entonces vemos claramente que el volumen ha disminuido, virtud a la falta de proteína. Entonces fíjense, ha pasado esto. Solamente esto está absorbiendo, el resto no, porque el sodio no tiene poder a nivel de los capilares. Y entonces esta agua que sale aumenta el intersticio de agua. Esta agua que está se nota en el edema. Aquí nosotros tocamos y se queda ahí hundido, eso se llama fobia o godet, ¿no? ¿Está entendido? Este edema es diferente al intracelular, no es igual, ¿ya? Entonces, en este caso, este paciente, fíjense, con hinchados sus pies, su carita hinchada, su vagina, por falta de proteínas. El hígado tiene mucho que ver, porque el hígado usa el frijol que comes, la leche, el huevo, y lo convierte en albúmina. Si el hígado está mal, entonces el hígado malo es un factor, digamos, que se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Entonces, esta ley siempre hay en nuestro cuerpo. Siempre hay un equilibrio. Hay un principio de electroneutralidad. La misma cantidad de carga tiene que ser interna, externa, tiene que ser equiparable, equilibrado. La cantidad de osmoles también. El organismo tiende a equilibrar siempre, intracelular, extracelular, intravascular, extravascular, siempre. Eso es una ley que está. Entonces, tenemos eso a nivel extracelular, a nivel intravascular, extravascular. Esta ley es la que va a ser válida. Ahora, esta ley se sigue precisamente porque si hay 5 osmoles aquí, tiene que haber 5 aquí, ¿no? Entonces, trata de distribuir de forma igual. Ahora, eso no se cumple en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, Dios ha hecho las cosas al revés a veces. En vez de hacer equiparable, ha dividido al revés. ¿Por qué? Él ha inventado esta ley que vamos a ver a continuación. Es la ley, fíjense, el equilibrio de Gibbs-Donald. Nosotros sabemos que intracelular tenemos un exceso de potasio y en el extracelular tenemos un exceso de sodio. Y ese exceso de sodio estamos viendo que está siendo utilizado como transporte activo secundario, o sea, sirve de todo. Van a ver el neuro, es importantísimo el sodio. Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos un exceso de potasio. ¿Por qué? Porque la célula en su núcleo
ha ordenado que tengamos estas proteínas grandes, sulfatos. Ahí tenemos nosotros aniones no difusibles grandes, de elevado peso molecular. La carga es negativa. Entonces, estos aniones negativos, la presencia, como estos no pueden salir por los poros, siempre están intracelular, por tanto, siempre la osmolaridad del intracelular va a ser constante. Los moles no difusibles aportan prácticamente a una osmolaridad constante del intracelular. ¿Por qué? Porque al ser negativos, ¿qué va a hacer la proteína? Va a atraer las moléculas de potasio, en realidad todos los positivos, pero el potasio tiene mayor permeabilidad, por lo que primero se aprovecha bien del potasio para neutralizarlo y va a repeler al cloro. El cloro es negativo, entonces negativo con negativo se repele, entonces va a provocar una desproporción de iones. Potasio más adentro que entran, porque son los que tienen mayor permeabilidad, atraídos por su negatividad, y cloro y sodio afuera, ¿no es cierto?, más bien repelidos por él. Entonces, esta desproporción se llama el equilibrio de Gibbs-Donner, y eso se mantiene dentro de la célula. Y esto lo mantiene la bomba de sodio, sigue manteniendo este mismo equilibrio, porque está sujeto para que la función celular se lleve. Dime. Doctor, el equilibrio de Gibbs-Donner está relacionado con la mantención del equilibrio electroquímico de la célula, ¿no? Claro. Y en ciertas condiciones, ¿qué daría mayor importancia? ¿La diferencia electroquímica o la diferencia de concentración? Es que es lo mismo. Cuando hablas de concentración, entonces tiene carga. Por eso hay un exceso de cargas negativas. Dentro del núcleo, dentro de la célula, las proteínas se neutralizan, pero no todo. Y eso le da la negatividad. Entonces, estamos hablando de lo mismo. No hay un exceso de carga, no, son los mismos osmoles que tienen carga. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Entonces, por favor, no se distraigan. Por favor, no se distraigan, porque de esto les digo va a ser. Aquí tenemos la osmolaridad. ¿De dónde viene la osmolaridad? Fíjense, la osmolaridad viene de que nuestra celulita tiene una cantidad de osmoles, ¿no?, diferente a la cantidad de osmoles que hay en el líquido extracelular. Para empezar, el sodio, tenemos afuera 142, adentro 10. El potasio, afuera poquito, 4, y adentro 150. Bueno, aquí 140. O sea, todos los valores tenemos en los dos lados, pero no es igual, porque la célula tiene otro tipo. Estos valores de aquí que tiene el extracelular están sujetos a cambio. Estos están sujetos indirectamente a nuestra vida. Nosotros cuando hacemos un examen de sangre, no le hacemos aquí, hacemos aquí. ¿Por qué? Porque el líquido extracelular es también el líquido intravascular. El vaso sanguíneo tiene lo mismo que tiene el intersticio. O sea que cuando nosotros queremos valorar cuánto de iones tiene afuera, hacemos un examen de sangre. Y cuando sabemos que en el líquido celular tenemos eso. Si por ejemplo sodio había 110 como en el práctico, era porque hemos sacado de aquí, no de aquí. El intravascular no varía. Por buen tiempo, porque cuando varía, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Qué va a pasar con la célula si varía? Deshidratación. Se muere. Primero se enferma. Es donde vienen los pacientes así tutis a decir poder caminar. Y si no solucionamos, se va a morir. O sea, da un tiempito, pero se muere. Entonces, esto varía. Ustedes comen pipoca salada, su sodio se eleva a 160. No comen sodio, solamente agua, baja a 135. O sea, varía, dependiendo de lo que usted siente. Pero esto no, se mantiene, ¿ya? Por eso la osmolaridad interna siempre es presente, pero externamente sí va a variar. Y eso manejamos nosotros. Los médicos no nos metemos aquí, nos metemos aquí. Pero haciendo esto también va bien, porque hay una desproporción. Si esto está mal, esto finalmente va a jalar de aquí, o sea, va a alterar el interior. Por eso es que tenemos que
mantenerlo en los valores que Dios ha establecido sea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos adelante, ya vamos a terminar, porque me falta 5 minutos. Ahora, por favor, lo que yo quiero de ustedes, quiero que sean prácticos. Quiero que sean prácticos. No estén haciéndose un embrollo, una complejidad. Esto es la osmolaridad, esto está en su libro, en Gaiton, ¿ya? Esto es de la versión 2012, o sea, de la 12, era rojo. La que tienen ahora, la 14, es más bonito, con colores, es lo mismo. Entonces, fíjense, aquí tenemos la osmolaridad del plasma, del intersticio y del intracelular. Es lo mismo. Me refiero a la cantidad. ¿Por qué? ¿Cuánto sumando el sodio? Aquí en el plasma el sodio está dando 142, el potasio 4.2, el calcio 1.3. Se suma todo eso y ¿cuánto es el total? 300 milosmoles litro. Entonces fíjense, tenemos ahí la osmolaridad del plasma. Aquí voy a poner así. Y tenemos la osmolaridad del intersticio que varía un poquito porque entra, sale, ¿no? Pero igual se mantiene 300. Y del intracelular, entonces 300 en total. Y han hecho una actividad protegida en fisiología que no lo usamos nosotros en la clínica. Por tanto, nos vamos a quedar con los valores de 300. Ahora, no se hagan un despelote de pensamiento. La suma de los osmolitos es lo que nos da 300. Si tenemos 142, 42, 0.2, vamos sumando y vamos a llegar a 300. Y si perdemos esto, suponiendo perdemos esto, la osmolaridad cae pues a 200 y no hubiera sodio. Pero el sodio siempre va a haber, gracias a Dios, que Dios ha establecido que así sea. Y en el intracelular tenemos siempre potasio, fíjense, 140 de potasio y aquí solamente 4. Entonces aquí hay, y en cambio aquí 4 es similar al plasma porque prácticamente comparten los valores en líquidos extracelulares. ¿Ya? De esto viene la osmolaridad. Entonces si yo en mi laboratorio veo mi magnesio, mi calcio alterado, va a alterar mi osmolaridad. Yo tengo que corregir. ¿Qué hago para que la célula esté viva bien? Corregir lo que está afuera. Si está afuera bien, adentro está bien. Si afuera está mal, va a alterar, porque osmóticamente, iónicamente, va a haber una alteración intracelular en el tiempo. Nos da un poco de tiempo. El tiempo de la enfermedad luego se muere. Entonces, por favor, eso que quede claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora, atiéndanse. Atiendan. Ahora, vamos a ver la osmolaridad de los líquidos corporales. Esto es necesario entender para la práctica de la próxima semana. Fíjense, normalmente tenemos nosotros 300 miliosmoles en el líquido plasmático, en el líquido extracelular. El 80% está dado por el sodio. La osmolaridad plasmática depende del 80%, no solamente el, como hemos visto, el 50%, porque ahí agregamos el cloro, porque el sodio no actúa solo, siempre está el cloro acompañando. Por tanto, el 80% de la osmolaridad plasmática está debido al sodio. En el líquido celular, más que todo al potasio, ¿ya? Y hay una diferencia que se debe al efecto de las proteínas, pero es a nivel intradicapilar. Aquí están, ¿no es cierto?, los elementos que producen la osmolaridad. Para la próxima semana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, atiendan, por favor. Me falta todavía 10 minutos. Fíjense, la regulación hidroelectrolítica. Tenemos que tener en cuenta que el sodio es el más importante y el agua difunde siguiendo la osmolaridad afuera o adentro, ¿no?
Aumento de sodio arriba de 155 van a producir hiperosmolaridad porque hay aumento. Hemos dicho que el sodio es el más importante, provoca hiper. Y abajo da hipoosmolaridad. La hiperosmolaridad hace un plasma hipertónico. Cuando es hipertónico aumenta el volumen porque el contenido de osmoles atrae más agua y aumenta el volumen y aumenta la presión. En cambio, cuando hay hiposmolaridad, hipotensión, ¿por qué? Porque como no hay osmoles, el agua se sale y el vaso se achica el volumen y hay hipotensión. ¿Está entendido? Entonces, eso tienen que entender. Para mantener, vamos a ver nosotros que entre el líquido y el LEC, eso vamos a ver el lunes ya, porque aquí no me alcanza, tenemos las hormonas que ayudan a controlar la osmolaridad intra y extracelular, o sea, perdón, más que todo extracelular, eso más quiero avanzar el lunes, para que la práctica de la próxima semana me hagan alucinar, así, con hormonas, con todo. ¿Hasta aquí está entendido? Ya, me falta un poquito, por favor, no se vaya. Vamos a terminar. Esta es la osmolaridad del plasma. Se ha hecho en medicina y en fisiología una formulita que responde a osmolaridad plasmática es 2, sodio más potasio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Esto les voy a dar la próxima semana. Les voy a dar valores, ustedes van a sacar, ustedes van a hacer la osmolaridad y van a hacer, no me van a hacer como ya me estaban sugiriendo, queremos corregir, no van a corregir nada. Solo quiero que hayan entendido y me digan, este paciente está elevado o este paciente está y necesita esto. ¿Qué? Más osmoles, eso es todo. No quiero que me digan, necesita dextrosa al 7.5%, más 20 ml de cloruro, o sea, al 1%, más potasio. Oye, no estamos nosotros en clínica. Y así me presentan. ¿Por qué? Porque van a algún tío o padre, este es el problema, hay que colocar. Nada he aprendido. No quiero ese tipo de tratamientos, nada. Quiero que hayan entendido que tiene que estar dibujado y tienen que entender qué necesita el paciente. Necesita sol, necesita potasio, necesita albúmina, está exagerado. ¿Qué está pasando? ¿Qué órgano está mal? Si está mal el riñón, si está mal el corazón, si está mal el hígado, ¿qué está mal? Aquí me van a incluir la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la presión osmótica. Ahí entra, ¿ya? Entonces, por eso me estoy esforzando para que entiendan. Falta todavía la parte hormonal que vamos a ver el lunes. Pero aquí, fíjense, vamos a avanzar esto más, por favor. ¿Entiendan? Tenemos el LIC, su osmolaridad siempre es 300, ¿ya? El libro es 301, bueno, no hay problema. 300. Pero el LIC, acá están los osmolitos que tiene, ¿ya? Normal. El LIC ha recibido una orden de Dios y le ha dicho, líquido intracelular, bueno, núcleo, si ven que se van a morir, defiéndanse. Las células del cerebro, no de otra parte, porque el cerebro es lo que nos diferencia de animales a hombres. No del intestino, no. Las células que tienen la capacidad de crear nuevos osmoles, por ejemplo, si tenemos, vamos a dibujar aquí, y así nos vamos, prende la luz un momentito. Ya, si yo tengo, atiendan por favor, si yo tengo mi cabeza, ¿se ve allá? Ya. Y tengo mis neuronas, de la cual depende la conciencia. Nosotros sin neuronas no somos nada. Es una pena que lo que nos diferencia a nosotros es la inteligencia, nada más, somos iguales. Ahora fíjense, me refiero a los enfermitos que están sin ningún tipo de conocimiento. Fíjense, tenemos las células neuronales, cerebrales, y tenemos el vaso sanguíneo que está llevando
la sangre. ¿Ya? Ahora bien, hemos dicho que a nivel de la microvasculatura distribuye los nutrientes, oxígeno, glucosa. Entonces, fíjense, estas células respiran, necesitan oxígeno, necesitan nutrientes. Entonces, siempre están recibiendo. Esto les da, o sea, de aquí sale el oxígeno y también de estas células sale ¿qué? Los detritos que tienen, ¿no es cierto? Hay un intercambio. Cuando hay hiperosmolaridad, por decir, un número vamos a dar, 380 miliosmoles líquidos, mayor cantidad de osmolitos en el plasma, se ha concentrado. Hay muchas situaciones por las cuales se concentra, y eso lo van a ver en medicina. Estos son casos frecuentes en los hospitales. Mire, 380 de miliosmoles. ¿Y esto cuánto tienen? 300. Entonces tienen 300. También sus osmolitos. Entonces está circulando el agua con 380 por ahí. Al distribuir el agua, va a salir más agua. ¿Cómo va a ser el intercambio? ¿Ah? Va a salir agua de la célula. ¿De dónde a dónde va a ir el agua? Entonces, esta osmolaridad va a traer agua. ¿Se va a deshidratar o se va a hidratar? Se va a deshidratar la célula. Se va a empezar a achicar la célula. Entonces se da cuenta el núcleo y dice, nos estamos achicando, vamos a morir. Pero Dios ha dado una orden. Cuando se estén por morir, defiéndanse. Entonces, ¿qué hace la célula? Produce esto que estamos viendo. Osmoles idiogénicos. El núcleo ordena y empieza a formar nuevos osmolitos. Y la célula que tenía 300 empieza a tener 310, 320, 300. Dale 360, hasta ahí llega, no llega más tampoco. Pero ya no se deshidrata tanto, aguanta el embate. Lo que el paciente estaba tuti, de ahí se despierta. ¿Dónde estoy? Lléveme al hospital. Ya se da cuenta porque todavía la célula está vivítico. Gracias a la aparición de estos osmoles que la célula forma para defenderse ante un embate de hipertonicidad. Pero no solo eso, también se defiende con la hipotonicidad. ¿Con qué creen? Si hay un plasma hipotónico, ¿cómo se defenderá si es así? Imaginen más. ¿Cómo será? Elimina. Los osmoles que tiene, la célula lo elimina y se hace hipotónico. Imagínense cómo se defiende. ¿Qué necesita la célula para eso? Necesita tiempo. Si el embate del problema osmolar ha sido en 24 a 48 horas, se defiende y el paciente vive. Por decir, si una persona está en el mar, se ha tragado cada vez un vaso de agua de sed, se ha ido hiperosmolando, la célula se defiende, crea osmoles y ese paciente todavía sigue vivo pese a la hiperosmolaridad que está creciendo. ¿Entienden? Lo que necesita es tiempo y la célula produce osmoles idiogénicos que le salva la vida al paciente por un tiempo, porque todo tiene su límite. Pero eso tienen que saber. Si es hiperosmolar, crea nuevos osmoles. Si es hiposmolar el plasma, más bien elimina sus plasmas. Qué pena, ¿no? Lo elimina para no edematizarse. Es hermoso lo que Dios ha creado. Y eso quiero que lo lean, que lo estudien, que investiguen. Y esto va a estar complementado ¿con qué? Con hormonas. El día lunes les voy a dar las hormonas que regulan los líquidos. Y con eso, el próximo viernes que van a llegar, me van a hacer alucinar. Voy a estar igual que los de la... Voy a leer así.